Buenos días, mi nombre es Carolina Díaz Torres, estudiante del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Este video se ha desarrollado eh, con base o para la asignatura Publicaciones Periódicas y Seriadas del docente Jairo Hernán Díaz Arias. El día de hoy abordaremos pues el tema de la importancia de las publicaciones periódicas y seriadas en la producción de información científica. En nuestra tabla de contenido pues hablaremos de la bibliometría, de la cienciometría y de la infometría. Bien, entonces iniciamos con la bibliometría. Eh, ¿Qué es la bibliometría? Dice que es la ciencia que aplica métodos matemáticos y estadísticos a la literatura científica y a los autores que la producen, con el objeto de estudiar y analizar la actividad científica, los instrumentos utilizados para medir los aspectos de este fenómeno, son los indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus manifestaciones. De acuerdo con la definición, de acuerdo con lo dicho por el doctor Melvin Morales y otros autores, definen a la bibliometría como la disciplina métrica que aplica métodos y modelos matemáticos con el objeto del estudio de la bibliotecología, biblioteca, documento y lector, con el propósito de cuantificar el desarrollo de los procesos relacionados con las bibliotecas como fenómenos sociales, vinculados a la utilización de las riquezas literarias en interés de la sociedad, es decir, se ocupa del análisis de la teoría, irregularidades tanto del documento como de los procesos y actividades de las bibliotecas. ¿Con qué propósito o para qué? Para contribuir a la organización y dirección de las bibliotecas. Los estudios bibliométricos apoyan la toma de las decisiones en las bibliotecas. Entonces, como vemos, la bibliometría es parte pues esencial de la biblioteca. Es importante mencionar que en la bibliometría existen algunas leyes, ¿sí? Inicialmente pues sería la ley de crecimiento exponencial. De acuerdo con el doctor Derek de Soya, Price constató que el crecimiento de la información científica se produce a un ritmo muy superior respecto de otros fenómenos sociales, pero muy similar a otros fenómenos observables en contexto natural como los procesos biológicos. Dicho crecimiento es tal que cada 10 a 15 años la información existente se duplica con un crecimiento exponencial, aunque esto depende en gran medida del área del conocimiento que se trata. A su vez propuso varias etapas para esta ley. Una fase de crecimiento exponencial propiamente dicha, en la que la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la muestra. Perdón. Y una fase de crecimiento lineal en el que la tasa de crecimiento es constante o independiente del tamaño del sistema. Las etapas son las siguientes. La fase 1, que son pues precursores, la fase 2, crecimiento exponencial, la fase 3, crecimiento lineal y la fase 4, colapso del campo científico. Bueno, la segunda ley es la ley de productividad de los autores. De acuerdo con Lotka, demostró que la relación de trabajos versus autor sigue un comportamiento constante bajo determinadas circunstancias. Perdón. Esta ley determina que partiendo de un número de autores con un solo trabajo sobre un tema determinado,
es posible predecir el número de autores con n trabajos mediante la siguiente fórmula, que es A sub n igual a k sobre n elevado a la 2, perdón. Sin embargo, no solo se trata de analizar el número de autores de un periodo determinado, sino de localizar a los autores más productivos. Se concluye que a medida que aumente el número de trabajos, el número de autores disminuirá. Hablamos entonces también de la ley del envejecimiento u obsolencia de la literatura científica. Price constató que la literatura científica pierde actualidad cada vez más rápidamente. Estudiando por años distribución de las referencias bibliográficas en distintas especialidades, observó que mientras que el número de publicaciones se publica por 2 cada 10 o 15 años, el número de citas que reciben tales publicaciones se divide en 2 cada 13 años aproximadamente. Para medir el envejecimiento, Burton y Kepler idearon el concepto de semiperiódico, que se refiere al tiempo en que ha sido publicada la mitad de la literatura referenciada dentro de una disciplina científica. Es variable así en ingeniería física, es de 3 a 5 años, por ejemplo. En química y filosofía, de 7 a 8 años, y en matemática y botánica, de 10 años. Continuamos con la ley de dispersión de la literatura científica. Esta ley se ocupa del estudio de la dispersión de la literatura científica. De acuerdo con Bradford, realizó numerosos estudios estadísticos y obtuvo la conclusión de que existe un número de trabajos científicos sobre un tema determinado concentrado en un reducido número de revistas, los cuales a su vez pueden distribuirse en varias zonas concéntricas de productividad decreciente. Es decir, si consultamos la literatura especializada, observamos que existe un número de trabajos agrupados en un pequeño número de revistas llamado núcleo. Y si queremos recuperar el mismo número de artículos, hará falta un número mayor de revistas y así sucesivamente. La representación gráfica de esta fórmula es 1 igual a n igual a n elevado a la 2. La ley de Zipf formuló una ley en 1933 para representar la relación entre el rango de las palabras y la periodicidad dada en una porción de la literatura determinada. La ley Zipf enuncia la distribución de palabras de las lenguas naturales. El autor le denominó principio del menor esfuerzo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la parte más importante de cualquier texto, independientemente de la lengua en que esté impreso, está constituido por unas escasas palabras de uso diario. En el resto se afloran decenas de miles de palabras que se manejan escasas veces. La adaptación generalizada para esta ley es de RCF igual a C, donde C con slash, el C sobre el slash, es la pendiente de la línea de los datos. R es la línea de la palabra y F es la frecuencia. Y C es una constante. La investigación primaria mostraba una mejor relación entre los rangos centrales que los del final. Y el corpus debería ser al menos de 5.000 palabras para que RF sea constante. En trabajos sobre lengua natural, RF muestra un consistente crecimiento ligero según aumente R en lugar de permanecer constante. También es importante mencionar que en la bibliometría se cuentan con unos indicadores. Muchos autores coinciden en afirmar que los indicadores bibliométricos se pueden clasificar en dos grandes categorías. El primero de ellos, que es indicadores acerca de la actividad científica, y el segundo, indicadores acerca del impacto.
Dentro de los indicadores de actividad científica podemos, eh, podemos observar que estos permiten visualizar el estado real de la ciencia. Están basados en el recuento de publicaciones científicas o patentes producidas por la unidad objeto de estudio y dentro de ellos se encuentra el indicador de productividad científica. Eh, Productividad que aborda temas como productividad por investigador, o productividad por país, productividad por institución, productividad por año de publicación. También podemos determinar indicadores con los autores más relevantes y su productividad por ramas de disciplina. Y otro podría ser idioma que se emplean en las publicaciones de sus resultados de investigación. Tenemos también los indicadores bibliométricos. Eh, Dentro de ellos pues está los indicadores de output, que son pues indicadores de resultados, los cuales miden la cantidad de productos resultantes de la investigación científica en las que se invierte capital. Entre estos se encuentran las patentes, que contienen una rica fuente de información sobre la invención que no está disponible en ninguna otra parte y por lo tanto constituyen un valioso complemento de las tradicionales fuentes de información científica y tecnológica. Los tipos de análisis que emplean indicadores basados en patentes se pueden estructurar en cuantificación de la actividad tecnológica internacional de un país, sector industrial o empresas de la apertura de nuevos mercados, evaluación de resultados de los programas de investigación tecnológica y análisis de clúster mediante coocurrencia de citas, palabras o clasificaciones. Perdón. Tenemos también entonces el segundo grupo, que serían los indicadores de impacto. Se puede valorar el impacto causado en la comunidad científica de los autores, trabajos o revistas publicadas. Entonces podríamos decir que uno de ellos es indicadores de impacto e influencia. Tratan de encontrar medidas indirectas de calidad intrínseca de los trabajos, como puede ser el uso de la comunidad científica, hace de un determinado documento, su impacto y su influencia mediante impacto de los trabajos a partir de citas recibidas, impacto de las fuentes utilizadas, basado en su visibilidad en bibliotecas, repertorios, bases de datos, o en el impacto de las fuentes, o en el impacto del factor de las revistas de publicación. Factor de impacto, medio de las revistas utilizadas por institución o país para la publicación. Bueno, y de pronto se preguntarán, ¿para qué o cuál es la utilidad de estos indicadores bibliométricos, perdón? Los indicadores en términos generales representan una medición agregada y compleja que permite describir o evaluar un fenómeno, su naturaleza, estado y evolución. Con los indicadores bibliométricos se podría determinar, entre otros, los siguientes aspectos. Entonces, podemos determinar el crecimiento de cualquier campo del saber, el envejecimiento de los campos científicos, la evolución cronológica de la productividad científica, la productividad de los autores o instituciones, la colaboración entre científicos e instituciones, el impacto o visibilidad de las publicaciones de la comunidad científica, la dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes. Bien, ahora continuamos con nuestro segundo tema, que es cienciometría. De acuerdo con el autor Polanco Xavier, en 1993 considera que la cienciometría constituye una disciplina dentro de la bibliometría, que fue la que acabamos pues, de estudiar, que se caracteriza por cuantificar la información referente a los aspectos científicos tecnológicos.
La cienciometría es valorada por muchos autores como la disciplina que se encarga de medir los resultados provenientes de las ciencias. Según Ernesto Spinac, 1998, acerca de la ciencia expone lo siguiente. La cienciometría aplica técnicas bibliométricas a la ciencia. El término ciencia se refiere a las ciencias físicas y naturales, así como a las ciencias sociales, pero la cienciometría va más allá de las técnicas bibliométricas, pues también examina el desarrollo y las políticas científicas. Ahora bien, las temáticas que estudia la cienciometría son los análisis cienciométricos, analizan a la ciencia como una disciplina o actividad económica, comparan las políticas de investigación desarrolladas por distintos países y sus resultados desde una perspectiva económica y social. La cienciometría, al igual que la bibliometría, se aplican en una gran variedad de campos como son la historia de las ciencias sociales, la documentación y la biblioteconomía, la política científica y la industria de la información. La cienciometría pone en relieve también la estructura de las disciplinas científicas y las relaciones entre ellas. Los temas de estudio de la cienciometría incluyen, entre otros, el crecimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, la relación entre ciencia y tecnología, la obsolencia de los paradigmas científicos, la estructura de comunicación entre los científicos, la productividad y creatividad de los investigadores y las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento económico. ¿Cuáles son los indicadores de la cienciometría? Pues al igual que en la bibliometría, se divide en dos grandes grupos, que son los indicadores de publicación, los cuales miden la cantidad e impacto de las publicaciones científicas, perdón, y los indicadores de citación que miden la cantidad e impacto de las vinculaciones o relaciones entre las publicaciones científicas. Bueno, ahora abordamos nuestro tercer tema, que es la infometría. La infometría es la ciencia que estudia los aspectos cuantitativos de la información, independientemente de la forma en que aparezca registrada y del modo en que se genere. También estudia los aspectos cuantitativos de la comunicación informal o hablada, del mismo modo que los de la registrada, y tienen en cuenta las necesidades y uso de la información para cualquier actividad, sea o no de índole intelectual. Por otra parte, puede incorporar y utilizar diversos medios en la medición de la información, que es más allá de los límites de la bibliometría y la cienciometría. Como vemos, estos tres temas vienen muy relacionados, ¿no? La bibliometría, la cienciometría y la infometría. ¿Cuál es el alcance de la infometría? El alcance es tanto práctico como teórico, pues si bien enfatiza en primera instancia el desarrollo de modelos matemáticos, concentra también su atención en la derivación de medidas para los diferentes fenómenos que estudia. Aunque en la práctica es muy amplio el alcance de la infometría, los especialistas que aplican técnicas bibliométricas y cienciométricas han orientado sus estudios con los modelos y medidas matemáticos a áreas bien definidas, entre las cuales sobresalen los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia de uso de las palabras y frases, tanto en textos redactados en lenguaje natural como en otros medios impresos, electrónicos. Las características de la productividad autoral, medida por el número de documentos publicados o por el grado de colaboración. Las características de las fuentes publicadas, incluyendo la distribución de los documentos de disciplinas. Los análisis de citas, teniendo en cuenta la distribución por autores, por tipo de documento, por instituciones o por países. El uso de la información registrada a partir de su demanda y bueno,
Algunos de los personajes más reconocidos y inmersos en todo lo que tiene que ver con la infometría son Lotka, Sif y Bradford. Cada uno de estos investigadores se identifica en cierta medida con un fenómeno particular. Lotka con la productividad de los autores, Sif con la frecuencia de aparición de las palabras y Bradford con la productividad de las revistas. Los tres son en conjunto los pioneros de los enfoques teóricos particulares de la infometría. Entonces, hablando de Lotka, en su ley, él ofreció el primer modelo de distribución tamaño-frecuencia de la autoría en los documentos de química. A partir de este modelo surgió la conocida ley del cuadro inverso. ¿Qué quiere decir? Verbalmente, la ley se enuncia como el número de autores, que en este caso, de acuerdo a la fórmula que vemos a mano derecha, es A sub n, que publican n trabajos sobre una materia es inversamente proporcional a n elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Entonces, AN es el número de trabajos que corresponden a determinado número de autores aplicando la ley de Lotka. A sub 1 es el número de trabajos elaborados por un único autor. Y n elevado al cuadrado es el número de autores para el cual se requiere calcular los trabajos que le corresponderán aplicando la ley del crecimiento exponencial elevado al cuadrado. Implica que muy pocos autores publican la mayoría de los trabajos para una productividad alta. El número de autores, AN, es bajo ya que ambas variables son inversas. Nunca es exactamente cuadrática, pero se puede generalizar diciendo que el número de trabajos firmados se eleva a un exponente, que en este caso sería m, que puede ser algo diferente a 2. Nuestro segundo personaje es Sid. En su ley, pues describe que el producto que resulta de multiplicar las frecuencias de observación de las palabras de los textos por el valor numérico del rango que ocupan estas palabras en distribución de frecuencias de observación es constante. Entonces nuestra fórmula, la fórmula de SIF quedaría como F, que son las frecuencias, por R, que es el rango que ocupan estas palabras. Eso nos daría la constante, que en este caso sería pues la distribución de las frecuencias. La aplicación más frecuente de esta ley está en el área de diseño de sistemas de información que utilizan lenguajes controlados y o definidos de campos temáticos específicos, además de los estudios lingüísticos cuantitativos. Se aplica de acuerdo con esta metodología. Entonces, ordenación decreciente de las palabras, multiplicación de la frecuencia por el rango, obtención de la medida para términos de frecuencias iguales que tienen como efecto disponerlos en orden alfabético. Se elegirían como palabras de indización aquellas que tuviesen una frecuencia con aparición superior a la constante C determinada por esta ley. En este caso, pues, de acuerdo a la fórmula, la constante C es la que está representada aquí como K. La aplicación de la ley SIF en los procesos del análisis documental tiene dos funciones primordiales: la recuperación de la información y la indización automática. Nuestro tercer personaje es Bradford, y en su ley manifiesta que en la producción de artículos de las revistas existe una distribución altamente desigual, donde la mayoría de los artículos están concentrados en una pequeña población de revistas, mientras que una pequeña proporción de artículos se dispersa sobre una alta cantidad de artículos.
La fórmula pues de representación de esta ley es n sub 1 igual, dos puntos, n sub 2, 2 puntos, n sub 3, 1, 2 puntos a, 2 puntos a elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? La variable a es el coeficiente de proporcionalidad de títulos entre zonas. La variable n sub n, n1, n2, n3, es el número de artículos de revistas en las zonas 1, 2 y 3, o sea, en las zonas que se realizó el estudio, con 1 sobre 3 de artículos de cada uno aproximadamente. Bueno, como conclusión, ¿cuál es la importancia del contenido científico de las publicaciones periódicas y seriadas? Las publicaciones periódicas son medios que usan criterios públicamente reconocidos para valorar la calidad de la producción científica, entre los que se destacan contar con un amplio cuerpo editorial constituidos públicamente por académicos, asesores y evaluadores pertenecientes al área del conocimiento que suscribe las revistas, quienes con su experiencia científica los productos a ser publicados en la misma. Y B, suscribir los más adecuados criterios que existen para reconocer el valor de la calidad de producción tanto de novatos como expertos, asegurándose la conformación de redes de investigación y con ellos cuerpos más robustos de organizaciones, académicos e institucionales. Entonces, las publicaciones periódicas, en tanto que científicas, se constituyen en el recurso más expedito con que cuentan los investigadores para divulgar la producción científica, pues estas son los medios con los cuales cuenta la comunidad académica para registrar y divulgar su producción científica. En consecuencia, las revistas científicas son las instituciones sociales en las que los académicos y organizaciones quieren acceder para asegurar su reconocimiento social. Bueno, agradezco mucho al docente Jairo Hernán por cada una de sus tutorías. Eh, espero que este video haya sido pues de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos pues en otra ocasión.